Muertos Bramante entonces en 1514 y Rafael en 1520, la dirección de las obras vaticanas quedó en manos de Antonio da Sangallo, llamado el Joven. Se produce entonces una diáspora, una dispersión de los artistas. Giulio Romano se fue a Mantua. Giulio Romano trabajaba en el taller de Rafael, era su segundo. Miguel Ángel se trasladó a Florencia, etc., de la que solo se salva Peruzzi, quien quedará para encargos menores en Roma. Peruzzi era auxiliar también de Rafael y lo fue de Bramante. Entonces se imponen unas formas academicistas imitando el saber hacer de Bramante, aunque la influencia de los viejos maestros florentinos Brunelleschi y Alberti cobra nuevos bríos, sobre todo por parte de Sangallo, que los venera. La situación de Roma se agrava tras el saqueo de la ciudad por las tropas de Carlos V en 1527. Esto supuso una crisis en la vida de los romanos, política, económica y social. Las obras de la basílica continuaron, pero a un ritmo menor impuesto por la crisis económica, y poco se construyó en estos años. Esta crisis no sería superada sino hasta mediados del siglo XVI. Vamos a hablar ahora de Antonio da Sangallo, el Joven, nacido en Florencia en 1473 y muerto en Roma en 1546. Era sobrino de Giuliano y Antonio da Sangallo, llamado el Viejo. Se formó exclusivamente como arquitecto en las obras que dirigían su padre y su tío, destacando por su dominio de la técnica constructiva. A su llegada a Roma buscó la protección del cardenal Farnesio, que fue el futuro Papa Paulo III. Una de las primeras obras que realiza Sangallo en Roma es Santa María delle Carceri, una pequeña iglesia de espacio central. Este espacio está inspirado en mayor medida en la sacristía de San Lorenzo de Brunelleschi que en el modelo de planta central de Bramante, a pesar de que es un edificio de planta central, pero la influencia brunelleschiana es evidente. Aquí siguió Sangallo el diseño en base a una taxis madre y taxis radial que están en combinación y equivalencia. En la sección podemos darnos cuenta que la deuda de Sangallo con Brunelleschi y la sacristía vieja de San Lorenzo e incluso en partes de la capilla Pazzi es más que evidente. La planta central está formada por 4 grandes rectángulos alrededor del rectángulo o cuadrado central con una cúpula en la parte superior. Los pesados volúmenes de líneas rectas revelan que Sangallo, si bien había aprendido las lecciones de Bramante, era más bien devoto de la arquitectura tradicional florentina. Aquí falta la fluidez espacial del proyecto de San Pedro de Bramante y también de la iglesia de Todi que vimos anteriormente. En todo caso, es un espacio homogéneo e inmutable, articulado por pilastras, arcos y entablamentos. La cúpula sobre pechinas carece de tambor, pero tiene incorporados unos lunetos y una linterna que permiten una buena iluminación en el interior. Un proyecto posterior de Sangallo fue Santa María di Loreto, que fue un nuevo experimento de una planta central, pero con una cúpula en extra 2, la cual fue construida muchos años después del inicio de las obras de esta iglesia en la ciudad de Roma. Aquí Sangallo se muestra un poco más afín a Bramante, sobre todo por la ligereza del tambor octogonal y las entradas por los 2 lados que dan a las calles. La planta central octogonal recuerda a los antiguos baptisterios paleocristianos, cuyos ejemplos existían abundantemente en Roma. A la izquierda podemos ver el proyecto original de Sangallo en una reproducción antigua en un tratado de arquitectura. A la derecha podemos ver la sección donde podemos darnos cuenta que hay una planta central dominada por la cúpula y techos más bien planos, y en la parte del presbiterio hay una segunda cúpula que está separada del espacio principal. Por eso, de alguna manera podríamos decir, en base a las experiencias de Sangallo, que él pretendía volver académica la arquitectura toscana. Al hacerse cargo de San Pedro en 1520, Sangallo se vio obligado a replantear algunos de los elementos más importantes que sus antecesores, Bramante y Rafael, habían realizado. Él será el encargado de las obras hasta 1534 y seguramente Sangallo se vio sometido a distintas presiones por parte de las autoridades romanas para hacer notables cambios.
En 1534, Sangallo presenta un nuevo proyecto al Papa Paulo III, añadiendo un gigantesco vestíbulo al templo de cruz griega de Bramante. Aquí se impone el espacio longitudinal. En esta imagen vemos cómo la planta original de Bramante, modificada por Rafael, se le agrega ese gran vestíbulo y una portada que está exenta en sí del edificio. En la imagen de abajo podemos ver la foto de la parte frontal del proyecto de Sangallo en una maqueta que este mismo realizó y que se conserva todavía en los museos vaticanos. Las 4 torres que Bramante había puesto en los 4 costados de la iglesia son reducidas a 2 y estas únicamente puestas en la portada. El gran vestíbulo no añade más que problemas espaciales y convierte el espacio que era central en un espacio longitudinal. Podemos comparar aquí las 3 plantas, la de Bramante a la izquierda, la de Rafael al centro y la de Sangallo a la derecha, donde esencialmente el modelo de Bramante se conserva, pero con el añadido del vestíbulo cambia totalmente el concepto espacial general de la planta del edificio. En la sección podemos ver que la cúpula que plantea Sangallo también es distinta a la cúpula que había planteado Bramante. Esta tiene una especie de doble arcada o doble columnata en el exterior, una sobre el tambor y otra sobre la propia cúpula, que es una cúpula que no está concebida como semiesférica, sino con un arco más bien apuntado. Es una cúpula elíptica con grandes casetones y una linterna de bastante grande tamaño en la parte superior. Las bóvedas de cañón sí respetan el modelo original de Bramante, igual que el diseño de los 4 grandes arcos torales, elemento que ya estaba construido, que a esas alturas ya se había dejado hecho. El diseño de la cúpula y el vestíbulo más la portada exenta del cuerpo principal de la iglesia son los grandes cambios que introduce Sangallo en el modelo. Aquí vemos otra foto de la maqueta que se conserva todavía en el Vaticano, donde destacan el lenguaje de la doble columnata con arcos en la cúpula, que apenas se le ve el extrados, la linterna de grandes dimensiones, y ese vestíbulo que se le colocó a la iglesia por parte de Sangallo está atravesado por un gran arco, es decir, era un espacio semitransparente. Luego, a diferencia también de Bramante, Sangallo utiliza los 3 órdenes de arquitectura, dórico, jónico y corintio, estableciendo una distinción y articulación muy clara entre los 3 niveles de los cuales divide el cuerpo principal de la iglesia. La articulación es academicista, hay una superposición de órdenes, arcos de medio punto sobre pilastras, etc. El espacio en general es siguiendo el mismo patrón de espacio inmutable de los proyectos florentinos del siglo XV. Vamos a hablar finalmente de Baldassare Peruzzi, nacido en 1481 y muerto en 1536. Nacido en Siena, se forma como pintor y arquitecto, era un excelente dibujante, llega a Roma en 1503 y se integra en el círculo de Bramante. Diseña y construye la villa Farnesina para el banquero Chigi entre 1509 y 1511. A partir de 1520 y tras el saco de Roma queda en la ciudad como segundo detrás de Sangallo. La villa Farnesina consiste en una crujía única con 2 pabellones avanzados y un jardín geométrico en la parte posterior. Vamos en la fachada, esta novedad importante que consiste en los 2 cuerpos adelantados a ambos extremos de la crujía central, los cuales crean un espacio atrial que acentúa la fachada. Hay una columnata a base de pilastras en el primer nivel y arcos en la parte central. Luego tenemos un entablamento bastante pronunciado y una pequeña balaustrada que sostiene como pedestal el segundo nivel, y el remate también es como en los palacios florentinos antiguos, es en base a una cornisa de bastante gran tamaño. En el interior, la decoración fue realizada por Rafael y su taller y por el propio Peruzzi, donde pintó, como vemos en esta foto, algunos trampantojos arquitectónicos como el que vemos en la pared del fondo, donde hay 4 grandes columnas de mármol que dan a un paisaje en una perspectiva que es inexistente, es ficticia. En esta otra imagen del interior vemos los grandes ventanales con arcos que Peruzzi diseñó para entradas de luz en la galería principal de esta villa.
También se le debe a Peruzzi el Palacio Massimiliano Colonna en la ciudad de Roma, que tiene un volumen similar a los palacios florentinos en su alzado, pero con el agregado de un pórtico toscano en la única entrada que tiene este palacio, aparte de la forma curva, que es por el terreno donde está ubicado. Por eso es que la planta presenta adaptaciones irregulares de acuerdo a la forma del solar en donde se edificó. En vez de distribuirse en un solo patio central, los distintos ambientes se distribuyen alrededor de dos patios principales y dos patios secundarios, como se ven en la parte posterior. En este antiguo grabado vemos la situación del Palazzo Massimiliano Colonna en la Roma antigua. Hoy día el contexto ha cambiado bastante.